Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, tenemos el privilegio de estar iniciando de nuevo lo que hacíamos a través de los años, que era rolar los pastores y compartir la palabra de Dios en los diferentes textos. Mi esposa les va a dar un apunte el resumen de lo que voy a compartir, con el fin de que ustedes lo tengan en su casa y lo puedan revisar, consultar y enseñarlo a otros tal vez también, a otro, aquel que no pudo venir, ¿verdad? Que lo pueda leer. Entonces, vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender, fíjense bien, correr como se debe. Ese es el título del mensaje, correr como se debe. Todos decimos, bueno, correr es muy fácil, ¿sí? Quiero comentarles un poquito acerca de que los Juegos Olímpicos que ahora nosotros conocemos se iniciaron a 776 años antes de Cristo. Entonces, esos Juegos Olímpicos eran exactamente allá en Grecia, y esos Juegos Olímpicos hacían cosas muy bonitas, pero muy pesadas. Los Juegos Olímpicos los dedicaban al rey pagano Zeus, y eso no va a estar escrito ahí, pero quiero decirles que si alguna persona participaba, y solamente participaban varones, y alguien violaba una regla de la competencia, el castigo era muerte. Entonces, nosotros podemos ver que a un Dios pagano, a un Dios falso, a un Dios de los griegos, ese Dios Zeus, tenían que ofrecerle lo mejor y ofrecerle las cosas bien hechas, y que el castigo a hacer las cosas mal hechas era la muerte. El autor de Hebreos dice en el libro de los Hebreos, usa la figura de la carrera como ejemplo para animar a los cristianos a esforzarse en la carrera espiritual a la vida eterna, porque vivían tiempos de persecución que los tentaban a rendirse y volver atrás a su vida de pecado. Pues con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hay más que un camino, que es Él. Él es el Salvador. No hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y ahora tenemos que aprender esto, a verdad, muy importante, porque a veces decimos, es que yo pertenezco a tal congregación, es que yo pertenezco a tal congregación. Y bueno, está bien pertenecer, pero pertenecer a Cristo. Esa es la raíz de nuestra fe, el origen de nuestra fe. Por eso cuando nosotros creemos en Jesús, no podemos compartir lo que no sea de Jesús. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y en unas ocasiones hay personas que corren la vida o caminan la vida cristiana en pecado. Están pecando o están haciendo lo mal. Pues ¿cómo le vamos a ofrecer eso a Dios? Correr como se debe. Si vamos a correr, hay que correr como se debe. Entonces, hay un escritor cristiano que se llama Ernesto Treichard que hace este comentario. Fíjense lo que dice. Una vida regalada, de mucho comer, de poco trabajo y esfuerzo, da por resultado la degeneración progresiva del organismo. Los músculos se ablandan y resiste poco. El estómago se estropea y no hay fuerzas ni ánimo para un camino difícil ni para un esfuerzo sostenido. Las personas que se hallan en este estado tropiezan fácilmente con cualquier obstáculo y buscan atajos peligrosos para ahorrarse las fatigas de la caminata. Este escritor podía ver que a algunos les gusta la vida cómoda, les gusta el beneficio, les gusta comer mucho, trabajar poco y hacer poco esfuerzo. Y eso no trae ni salud física, y llevada a las cosas de Dios, no trae salud espiritual.
tenemos que pensar, ¿cómo lo aplicaríamos? Es una persona que lee poco la Biblia, una persona que lee, ora muy poquito, una persona que no va a compartir la palabra, es una persona que tal vez se la pasa comiendo todos los mensajitos que hay y entonces va a ser una persona débil. Y cuando lleguen los problemas a su vida, va a decir, mejor me regreso a donde estaba. A medida que conocemos más a Jesús, a medida que vemos su vida, vamos a tener deseos de ser fieles cristianos. Entonces, aquel que no se alimenta bien de la palabra, no va a poder correr bien la carrera. No va a correr como se debe. El mensaje de hoy lo tenemos en Hebreos 12, del 1 al 11. Abran su Biblia y yo voy a hacer la lectura completita, solamente de esos 11 versículos, y vamos a explicar los primeros versículos, no todos, porque queremos que el mensaje se quede en nuestro corazón. Dice así la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ustedes pueden ver aquí cómo se puede correlacionar la disciplina, el esfuerzo, el andar derechos. Y eso estaba dentro del entorno del mensaje de hoy, correr como se debe. Quiero que vean el verso. Vamos a ir en los primeros 4 versículos a estudiar. En el verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Voy a comentarles algo. Una gran nube de testigos. Miren, los Juegos Olímpicos o la lucha que se hacía, este era el centro de la lucha, y todos los demás eran espectadores, estaban allá arriba viendo. Algunos dicen que esos eran los testigos que estaban ahí, y déjenme decirles, muchos de los que estaban ahí habían sido atletas antes, habían luchado antes legítimamente porque vivían, y ellos estaban observando y animando a los que estaban luchando ahora, a los jóvenes de su tiempo. Entonces, eran testigos del ejercicio de la lucha
de la competencia que hacían. Era una gran nube de testigos. Si ustedes leen en Hebreos capítulo 11, es otra manera de explicar los testigos. Hebreos capítulo 11, hay muchas personas que fueron fieles a Cristo. Muchas personas que pudieron negar a Cristo, pero decidieron ser fieles. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y Hebreos 11 habla de muchos que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y aquí habla mucho de la victoria de la fe. Entonces, correr como se debe ser sin trampa, sin maña, sin mentira, sin flojera. Debe ser bien hecho. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? La primera cosa que dice aquí, como hay tantos testigos de algunos que ya han triunfado y que también cristianos que nosotros conocemos fieles en la región de Ameca y en otros lugares han sido fieles. Hay muchos hermanos en Cristo que ya no están con nosotros, hermanos fieles, repito. Y dice aquí, teniendo esa gran nube de personas que fueron testigos, dice, despojémonos de todo peso del pecado. Ese es el primer punto. Un corredor, un atleta, tenía que quitarse la ropa para dejarse solamente la que era de competencia y quitarse la ropa aguada, quitarse aquello que podía enredarlo y con la misma ropa vencerlo. Entonces, que despojemos de todo peso del pecado significa que nosotros los cristianos tenemos que quitar lo que nos estorbe para vivir la vida cristiana. Tenemos que quitarnos todas esas cosas que no nos sirven para crecer espiritualmente. Por decir una. Hay personas que no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar. Pero ¿cuánto tiempo dedican a revisar los mensajes en el celular? Y no tuvieron tiempo. Entonces, cuando le vienen problemas o se va a enfrentar a una lucha, está débil. Porque el celular no va a salir a luchar por él. Entonces, vean cómo decimos, ay, no tengo tiempo. Pues quisiera ver que no tiene celular también. Quisiera ver que no dedica su tiempo en otra cosa. El mensaje es: despójense de lo que les estorbe para luchar. Dije una sola cosa: el celular. Pero otros puede ser el deporte, otros puede ser el peinado, otros puede ser la moda, otros puede ser el gimnasio, otro puede ser algo que te quita el tiempo valioso para prepararte y correr como se debe. Uno tiene que aprender. Ellos tenían que quitarse todo lo que les estorbara para la competencia. Y corrían, si eran carreras, corrían con la menos ropa posible. Y decía el escritor también, decía, imagínense un corredor que lleva una maleta cargada con una frazada, con un abrigo, y va corriendo la carrera con una maleta y una frazada. Imagínense si va a ganar. No es posible eso. Y lo aplicaba a la vida cristiana. ¿Cuántos en sus vidas están metidos en tantas cosas que no les ayudan, que les estorban para leer la Biblia, para orar, para visitar, para evangelizar, pues para todo? Pero sin embargo no se despojan. Pues la orden aquí es: despójense de todo peso del pecado, quítense. Y la siguiente parte que dice, ya que se despojaron, dice, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo es que hay que correr? Correr es darle el tiempo a Dios para que nos va fortaleciendo. Hermanos, el que corre delante de nosotros es Cristo. Nosotros no podemos ser más ni mejores que Él. Corramos con paciencia, viendo cómo hacía Jesús las cosas. Cómo resolvía Jesús las situaciones que tenía en la vida diaria. Cómo ayudaba a los discípulos a que se pusieran de acuerdo. Cómo sanaba enfermos. Y uno empieza a ver a Jesús y no podemos ser más rápidos que Él. Ni luego hacerlo. Miren, hay personas que
efusivamente corren la carrera cristiana que ya a los 3 meses ya quieren ser pastores. Y están muy recio, muy recio, muy recio. Y después al año ya no están en la iglesia. Porque se cansaron. Porque no hicieron las cosas con paciencia, preparándose. Porque no oraron. Eran muy atrevidos. Pero estaban confiando en sí mismos. Corramos con paciencia, y dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús. Tenemos que poner la mirada en Jesús. Nosotros no podemos ser, ya dije, mejores que Jesús. Y tenemos que ver a Jesús. Ustedes se pueden ver que se levantaba muy temprano en ocasiones, ¿verdad? Y se iba a orar, pues hay que hacerlo. Ustedes ven que él no tomaba partido rápido para discutir. A veces se quedaba callado. Hay que aprender de él. Podemos ver cómo ayudaba a los necesitados. Hay que aprender de él. Y esa es la manera de correr como se debe. No podemos ser mejores que Jesús. Si Jesús no tenía popularidad, en el sentido de que él se presentara como el protagonista y que le aplaudieran y siempre está buscando aplausos, nosotros tampoco hay que buscar. Tenemos que hacer lo que él hacía. Puesto los ojos en Jesús significa que él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Dice, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Él inicia la fe en nosotros y él la perfecciona. Cuando dice consumador, es que la va perfeccionando. Y yo quiero decirles una cosa. Ustedes ahora tienen más fe que hace un año. Porque su fe se ha ido puliendo. Su fe ha ido creciendo. Ustedes han aprendido a depender de Dios. Y cada vez que crecemos en el Señor, estamos avanzando. Entonces, nadie puede decir, ahora yo he hecho. No, ahora el Señor me ha dado fe para hacer esto. Gloria a Dios. Ya no somos nosotros, es Él. Tal vez muchos años hicimos las cosas como nosotros queríamos. Y cuando nosotros hicimos las cosas como queríamos, nos enojamos cuando hicieron las cosas que no debían otros con nosotros. Nos daba coraje. Pero cuando hacemos las cosas como Dios quiere, Él es nuestro ejemplo, Él inició la fe, decimos, ustedes tienen un problema con Jesús. Porque Él me dijo que hiciera esto. Y yo le obedezco a Él. Y entonces ustedes están en contra de mí, pero están en contra de Jesús. Así le dijo a Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se fijan? Él no perseguía a Jesús, él perseguía a la iglesia cristiana. Cualquiera que tiene fe en Jesús, la recibe y la va a perfeccionar. Luego dice, ahí mismo en ese verso, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y yo le puse en el apunte, primero sufrió la cruz para disfrutar el gozo futuro. Primero sufrió la cruz, primero fue fiel, primero corrió como se debía la carrera, en todo obedeció al Padre. Él jamás dijo, voy a hacer mi voluntad aunque el Padre no quiera. No, todo lo que el Padre ha dicho, lo he hecho. Yo no hago las cosas por mí mismo. Ustedes recuerdan eso en la palabra, ¿verdad? Él no tiene voluntad propia, porque el Padre y Él son uno. Entonces ahora podemos ver que nosotros tenemos que aprender de Jesús a correr como se debe, aunque primero tengamos que sufrir. En Hebreos 11 están las historias de todos los que sufrieron por causa de Cristo. Y sufrir al ser humano no nos gusta. Nos gusta el placer, nos gusta el dinero, nos gusta la comunidad, nos gusta todo, lo que nos dé tranquilidad. Pero cuando uno va a servir a Cristo, uno tiene que esforzarse y sufrir si es necesario, porque tampoco vamos a ir a tirarnos al sol para que alguien vea y cree en Cristo. No, si hay necesidad de ir a predicar aunque sea, hay que ir y no vamos a decir que no. Dios dice en su palabra
Jesús sufrió primero la cruz por el gozo que tenía después. Hermanos, nosotros no estamos aquí para solamente gozarnos y gozarnos y gozarnos. Estamos aquí para servir y seguir al Señor. Y correr la carrera como se debe. Y entonces corriendo tendremos un gozo futuro. Y lo tenemos muchas veces. Nos gozamos en eso. Pero ¿qué más dice la palabra ahí? Menospreció lo propio. Menospreciar lo propio significa, le dio menos valor a los insultos de la gente. No los tomó en cuenta. Nosotros ahora somos muy sensibles. Si alguien nos dice, estás feo, nos sentimos muy incómodos. ¿Y por qué me lo dijo? Y hasta nos puede quitar el sueño. Y podemos decir, no es posible esto. ¿Qué le hice yo? Y buscamos una justificación. Cuando a Jesús le dijeron, no eso, le dijeron, ¿tú eres padre de demonios? Él no se enojó. Solamente les dijo, bueno, si sus hijos sacan los demonios, entonces, ¿quiénes son ellos? Jesús es, ¿quién es? Es Dios. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Él no se dejó entristecer, deprimir. Correr como se debe significa, aunque las personas digan cosas de mí, yo no voy a hacer caso. Porque yo corro la carrera para Cristo, yo voy para la vida eterna. Yo no puedo tener a estar platicando las cosas que me hacen daño. Simplemente no les voy a dar valor. ¿Cuántas cosas no dirán de nosotros? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Y con qué fin lo dirán? Con el fin de darnos para abajo. Pero uno puede decir, estoy en Cristo. Y si Cristo menospreció los insultos, no les dio valor, yo tampoco. Acabo que decían de Cristo no era verdad. Entonces lo que digan de nosotros que no es verdad, ni en cuenta. No hay que tomarlo, no hay que hacerle caso. Y eso es sanidad. Y entonces seguimos en la carrera, corriendo con paciencia, puestos los ojos en Jesús, y estamos descansados. Vamos. ¿Qué? No me distraigo. Vente por acá hay un atajo. No voy, yo voy en la carrera adentro. Bueno, menospreció lo propio. Y el resultado, en el verso 2, dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Llegó a la meta, llegó a graduarse, llegó a ser parte de la autoridad en el cielo con el Padre. Los dos tienen el poder. Cuando dice, se sentó a la diestra del trono de Dios, está significando, tiene la misma autoridad y el poder que Dios. Sí, Jesús es Dios. Entonces, vean, ¿nos convendrá correr como se debe? Sin hacer trampa, sin echar mentiras. No, claro que sí nos va a convenir. Bueno, vamos al verso 3. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos cómo corrió Jesús. ¿Cómo corrió? Bueno, sufrió la contradicción como si fuera un pecador. La cruz en la que murió no era para él, no debió ser para él. Nosotros tenemos que estar ahí. Romanos 5:8, no lo sabemos de memoria, espero acordarme. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. ¿Quién está en la cruz? Jesús. ¿Quién debería estar? Yo. Pero Él sufrió la cruz. Él sufrió, sin ser pecador, por nosotros. Y uno tiene que entender eso. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Pues si dicen que yo soy culpable de algo que no soy culpable, entonces yo no me preocupo. Y hasta podemos orar y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces uno tiene que aprender a vivir la vida cristiana, el camino de Dios, la carrera de Dios, como Jesús la corrió. Él es nuestro modelo, Él es el que triunfó. Entonces, ¿sufrió la contradicción de un pecador? Sí. Cuando nosotros
nos dicen algo, hermanos, mejor no le muevan, porque nos pasa lo que sucede, ¿no? En la vida de la contienda humana. Yo tengo una duda. El diccionario no se llama cruz, se llama madero. Perdón, no escucho bien. Yo busqué ¿por qué dice cruz en el diccionario? Ajá, Ahí no sí, dice cruz. la historia romana, de ese tiempo, históricamente, son cruces. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice madero. Y la aplicación de esa muerte en madero se aplicó en el tiempo de Roma en cruz. Históricamente quedó registrada la muerte de Jesús en cruz. Entonces, no aparece aquí tal vez, y lo vamos a ver, luego platicamos al final dónde aparece. Sí. Por ejemplo, un pasaje muy sencillo que dice, para contestar y continuar la predicación, no, en el diccionario no lo busque en la Biblia. Hay que buscar en la Biblia. La Biblia se contesta a sí mismo las dudas que tengamos, ¿verdad? Y uno busca el diccionario para que se dé conocimiento. Por eso el diccionario nos aleja de la Biblia, me quedo con la Biblia. A ver, ¿cuál es el pasaje que dice? Usted lo sabe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cuando dice fue crucificado, ahí está traducido de original y no dice fui colgado. Entonces, luego platicamos y ampliamos eso. El pastor le puede enseñar más de esto. Muy bien, entonces podemos saber aquí que Jesús sufre como si fuera el culpable. Pero los que teníamos que morir ahí éramos nosotros. Entonces, el propósito de decir esto en el verso número 3, al final dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sufrir como culpable sin serlo nos puede desanimar. ¿Me explico? Pero si ponemos los ojos en Jesús y la fe la ponemos en Jesús, no va a haber nada que me pueda separar del amor del Señor. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa me va a poder separar del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no nos interesa que la gente, las personas nos aprueben nuestra conducta y que nos aplaudan, ¿verdad? No, este es un hermano y este es un hermano. Nos interesa agradar a quién? A Dios. Y si alguno busca agradar al hombre, no es siervo de Cristo. Entonces aquí no estamos pensando en que debemos de sentir mucha paz, mucha tranquilidad y que todo nos va perfectamente bien. A veces va a ser necesario batallar y luchar como aquellos atletas legítimamente, sin hacer trampa. Hace rato les iba a comentar, no le movamos a las discusiones cuando hay personas que no lo hacen para crecer en la fe. No le movamos, porque a una acusación se regresa otra para acá. Y es una lucha de estar, y todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo puede haber acuerdo entre pecadores y Cristo? ¿Entienden? No puede haber. Pero Cristo nos enseña a amar a los enemigos. Y entonces yo puedo ver aquí que no nos debemos desanimar, aunque tengamos las cosas en contra. Tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir fieles, que digan, yo creo en Cristo, yo me afirmo en Él. No se desanimen hasta desmayar. Miren, hay personas que de veras se desmayan, más dan caen y ya no tienen respiración casi, hasta que los reaniman y todo eso. Dios quiere entonces que no nos desanimemos. Empieza poco a poquito a sentirse uno desanimado, hasta que ya no se muere. ¿Quién es el que nos da la fuerza para seguir adelante la carrera? Cristo. Él es el que nos da la fuerza. Entonces aquí podemos ver en el verso 4, gracias a Dios, dice, porque no habrá resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, porque aún no ha resistido contra el pecado hasta sangrar. Esta otra figura de los Juegos Olímpicos hablaba de los que boxeaban en aquellos juegos y no usaban nada de las manos,
Entonces eran golpes fuertes, golpes seguros, que en la lucha y en el boxeo que se daban en los Juegos Olímpicos sangraban. Y hermanos, nuestra lucha está vencida. ¿Quién la venció? ¿Quién tiene la victoria para nosotros? Cristo. Pero aún así, Pablo estaba en la cárcel. Pablo fue dado por muerto, fue descolgado por un muro. O sea, que yo tenga la victoria en Cristo no significa que yo no tenga que pasar apuros. Significa que después de los apuros que yo soporte, poner la fe en Cristo, voy a triunfar. Tengo esperanza eterna. Tengo la fe en Cristo, que tengo la salvación. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, correr como se debe. Ya no es tiempo de correr como antes, ¿verdad? Si me haces, me la cobro al rato. Si me dices, al rato yo también le busco. Dios lo que quiere es que corramos la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. La conclusión. Jesús es nuestro ejemplo para correr la carrera cristiana. Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que correr con paciencia. No es esperar. Dios tiene cuidado de nuestro cuidado. Él tiene la razón. Si las cosas no suceden porque deben de suceder, yo tengo paciencia y espero en Jesús. Con esfuerzo debo correr. No tengo que ser tan calmado. O sea, lo que se requiere fuerza, fuerza. ¿Verdad? Cuando se requiere fuerza, fuerza. Y debemos luchar contra el pecado. Debemos despojarnos de todo aquello que nos impida correr libremente. Aquel peso que no necesitamos en nuestra vida, hay que quitarlo. Ahí es donde Dios trabaja en cada uno. Nosotros necesitamos ir a Dios en oración y decirle, Dios, ¿qué debo dejar de mi pecado? ¿Qué cosa de lo que yo hago estorba para tu reino? ¿Qué cosa no me deja libre? Y entonces, por último, dice, sin renunciar a la carrera a causa del sufrimiento. ¿Sí? Vamos a orar y al orar, vamos a tomar una decisión. Sí, vamos a poner de pie, vamos a orar. Señor Dios, en estos momentos queremos vivir la vida cristiana como tú quieres. Tu palabra es muy clara, lo que nos ha enseñado el día de hoy, y te damos gracias, Señor, porque ella nos enseña a vivir como debemos vivir, a correr esta carrera como se debe. Dios, gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí. Te pedimos que a todos nos llenes de sabiduría y de esfuerzo para hacer tu voluntad, y que nuestro modelo, nuestro ejemplo de vivir sea Cristo siempre. Te damos gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén.